Regresamos a 360 grados con una visión global de la noticia y para hablar ahora sobre la polémica que ha suscitado la decisión del Polo Democrático de expulsar a sus socios del Partido Comunista. Por esto le doy la bienvenida a Clara López, a Jaime Caicedo y a José Gregorio Hernández. Bienvenidos y qué placer que estén esta noche con nosotros. Gracias. Muy buenas noches. Doctora Clara, qué gusto. Mire, vamos al grano. ¿Por qué el Polo expulsó al Partido Comunista? Bueno, lo primero es la palabra expulsión. Nosotros no hemos utilizado la palabra expulsión con un criterio diáfano. Es que no se trata de una expulsión, sino de una exclusión, en función de la aplicación de la Ley 1475, que amplió el concepto de doble militancia para incluir partidos y movimientos políticos sin personería jurídica. Todo ello en el objetivo de fortalecer los partidos. Y nosotros veníamos con un debate interno con los colegas del Partido Comunista desde el mes de abril pasado, cuando a pesar de la decisión del Comité Ejecutivo Nacional, ellos insistieron en entrar a formar parte y a impulsar la marcha patriótica, no solamente desde afuera, sino desde dentro del Polo Democrático Alternativo. Es decir, ¿ustedes consideran que el tema de la marcha patriótica es el florero de Llorente, es el tema de la doble militancia válido acá? No creo, es decir, no existe doble militancia en relación con un proceso social que está en desarrollo como tantos otros, Congreso de los Pueblos. Hay muchas cosas que están pasando en este país y nuevas fuerzas que están aflorando y que se reclaman de posturas avanzadas, de izquierda y de oposición al régimen. Entonces nosotros pensamos que no se puede endilgar en ese sentido la aplicación de la ley más allá de su propia competencia como ley y sobre todo que en el seno del Polo hay unos trámites de debido proceso que deben surtirse. Primero, la Comisión de Ética, que tiene una función muy claramente establecida en sus estatutos, y en segundo lugar, naturalmente ya la defensa y el debido proceso para aclarar realmente qué es esto, si hay doble militancia o no la hay, y cuáles son las situaciones a las cuales se pueden ver expuestas las personas. El Polo es un proceso unitario y queda muy mal que excluya. ¿Qué tan unitario lo es ahora? Realmente está, porque está muy fragmentado. Un proceso unitario no puede excluir a sus componentes y a sus fundadores. Entonces, en ese sentido, ese proceso se desvirtúa en su naturaleza cuando empieza a juzgar de una manera que no corresponde. ¿Qué dice usted al respecto, doctora Clara? Bueno, que la unidad se rompe de muchas maneras. Yo pienso que la unidad no la rompe quien reacciona frente a un sector del partido que se va a militar en otro movimiento político que tiene vocación de poder. A mí me parece que quienes rompieron la unidad fueron quienes desatendieron el buen consejo de sus colegas en el Comité Ejecutivo Nacional, las discusiones internas que tuvimos sobre el tema, y la verdad es que es muy difícil construir un partido político cuando hay un sector a su interior que está creando, está generando y está promoviendo otro proceso totalmente distinto. ¿Ustedes no quieren nada absolutamente con marcha patriótica? Nosotros decimos que, para decirlo coloquialmente, cada loro en su estaca, y nosotros desde luego en el Polo y en nuestros estatutos y en nuestro ideario de unidad tenemos como directriz una gran confluencia de las fuerzas democráticas y de izquierda en el país. Nosotros desde luego no descartamos que más adelante nos podamos poner de acuerdo con progresistas quienes también se fueron del partido, pero el tema de fondo es que aquí se están generando una cantidad de argumentos que a mí me parece que no van al punto. El punto es que un partido tiene no solamente ideario y estatuto, sino que tiene unos órganos de dirección donde se toman las decisiones de manera democrática, y cuando un sector no acepta la decisión del colectivo, pues entonces de verdad que se ubica en una posición divisionista. José Gregorio, bienvenido. En el marco de lo que significa la doble militancia, ¿usted es doble militancia? Bueno, yo no quiero entrar en el campo específico de la decisión que se adoptó en concreto, porque primero no conozco las interioridades del proceso que se llevó a cabo en el interior del Polo Democrático. Lo que sí podemos decir es que de una parte los partidos políticos tienen la obligación, y eso está claro en la Constitución Política, de velar porque las prescripciones constitucionales ante todo y las de la ley se cumplan dentro de los mismos partidos.
El tema de la doble militancia es algo que preocupó al constituyente en el año 2009 y hay normas allí muy sumamente claras y directas en relación con la competencia que tiene el partido para hacer cumplir las disposiciones legales, y hay normas, repito, de la misma Constitución. El tema de la doble militancia, pues lo que quiere fundamentalmente, de acuerdo con la prescripción del acto legislativo número 1 de 2009, es buscar que los actores políticos, quienes se desempeñan en la actividad política, se ubiquen desde el punto de vista de los partidos o de los movimientos a los cuales pertenecen, que una persona no esté perteneciendo simultáneamente a dos partidos o más. Acá hay un tema. Que haya un alinderamiento, una ubicación de cada cual. Mire, eso tiene desde luego una importancia muy grande, y yo lo que quiero destacar es la autonomía que tiene el partido para tomar sus propias decisiones respecto de sus miembros. Veamos declaraciones, por ejemplo, que ha dado la congresista Gloria Inés Ramírez. Veamos declaraciones al respecto. Quienes están dirigiendo el polo están muy equivocados, están liquidando al polo. El país conoce a la senadora Gloria Inés Ramírez. A mí no me echan por corrupta, me expulsan por estar con los campesinos, los trabajadores, las mujeres, los indígenas. Por poner un ejemplo, mientras que ellos hacían una resolución para expulsarme, yo estaba con los indígenas en Caloto, atendiendo problemas de derechos humanos. ¿Qué dice al respecto? Y le doy la palabra también a Jaime después, doctora Clara. Bueno, yo reconozco en la senadora Gloria Inés Ramírez una mujer combativa, comprometida con las luchas populares. Reconozco eso del Partido Comunista. Ese no es el tema que estamos discutiendo. Y repito, ahí no ha habido una expulsión, es que la doctora Gloria Inés Ramírez quiere ver una sanción. Nosotros lo que hemos hecho es una aplicación directa de la ley. Si usted milita en un partido, se afilia y después por conducta concluyente acaba militando y construyendo otro movimiento o cogiendo las banderas de otro, yo no tengo que hacerle un proceso ético. La persona ya ni siquiera está bajo la competencia del comité ético del partido porque se ha sustraído de la autoridad del partido a irse a otro. Está diciendo el principal vocero del Partido Comunista, me refiero por supuesto a Carlos Lozano, que Marcha Patriótica no es ningún partido político y que por eso además no debe constituirse la conducta de una doble militancia. Mire, no existe un partido que se llame Marcha Patriótica, hay un proceso, ni siquiera es un grupo de ciudadanos significativo que esté en trance de vincularse electoralmente. Ni siquiera entiendo que eso lo han debatido porque ese no es el propósito fundamental. Marcha Patriótica ha surgido de un proceso muy general de inconformidad nacional, en donde se ha manifestado en distintas formas con múltiples organizaciones populares de base, que es lo que participa allí. Congreso de los Pueblos también lo es, y no están planteando de ninguna manera constituirse como un elemento enfrentado al polo, ni contrapuesto al polo. ¿Está FARC en Marcha Patriótica? Nada que ver, absolutamente. Me parece que es una falacia de muy mala intención y de muy mala factura la del ministro de Defensa salir a señalar a Marcha Patriótica como una creación de las FARC. Me parece que eso es una actitud bastante negativa y bastante contraria a la verdad, que además pone en peligro la vida de muchas personas, repitiéndose experiencias muy negativas de la historia del país que han sido reales y muy dolorosas. Entonces, en ese sentido, nosotros sí reclamamos responsabilidad frente a esto. El Polo realizó una conferencia ideológica bellísima hace 10 días, donde se han planteado inquietudes, necesidades, cambios, y vamos para un tercer congreso. Se nos quiere excluir de participar en ese tercer congreso. Eso es inadmisible en vísperas de realizarse la elección para ese congreso y en víspera de nombrarse los delegados. Mire, tengo que hacer una pausa y ya les voy a dar la palabra. Hagamos una breve pausa aquí en 360 y ya continuamos debatiendo lo que ha significado la decisión del Polo Democrático de excluir, de expulsar al Partido Comunista. No se vayan, ya regresamos.
Regresamos a 360 grados. José Gregorio, un tema muy importante, la personería jurídica. Sí, yo creo que vale la pena, de una manera muy objetiva, verificar qué es lo que entendemos por doble militancia para irnos ubicando. Y pues la doble militancia está contemplada como la pertenencia a más de una organización política, a más de un partido, a más de un movimiento. Pero viene la discusión. Dentro de ese concepto de doble militancia, habrá que mirar a la personería jurídica o sencillamente a la afiliación de una persona a cierta organización, aunque no tenga personería jurídica. Aquí estábamos hablando internamente acerca de que el Partido Comunista no tiene personería jurídica en este momento, pero sí es evidentemente una organización política a la cual pertenecen unas personas. Pero lo decía también Jaime de manera muy clara, Marcha Patriótica no tiene personería jurídica. Entonces, al no tener personería jurídica, se constituye... Si tomamos el concepto de la doble militancia como pertenecer a dos partidos que tienen personería jurídica, habría doble militancia solo cuando se tuviera personería jurídica en ambos casos. Pero hay otro concepto que es, entiendo, el que la doctora Clara López subrayaba, que es que la norma legal no exige que se tenga esa personería jurídica, doctora Clara. Efectivamente, la ley 1475 ha dicho que se amplía el concepto. Antes era solamente con personería jurídica, pero obviamente la característica de la organización de quien tiene personería jurídica y quien no la tiene, cuando tienen las mismas finalidades, sería hacerle trampa a la doble militancia, y así lo ha dicho la sentencia 490 del año 2011 de la Corte Constitucional, que se predica la doble militancia de partidos y movimientos con y sin personería jurídica. Pero en el marco legal, estamos hablando del tema jurídico, de la aplicación de la ley. Hay un tema también político, hay un tema de afinidades, y en el tema de las afinidades políticas, ¿qué significa Marcha Patriótica para ustedes? Miren, quiero retomarlo también en declaraciones que ha dado Carlos Gaviria. Carlos Gaviria ha dicho lo siguiente, en una reciente entrevista, y voy a leerla textualmente, dijo que sectores del polo que anteriormente han sostenido la tesis leninista de la combinación de las formas de lucha, la revivan. Puede ocurrir, y para nosotros sería desandar un camino muy espinoso de que nada tenemos que ver con la lucha armada. Esto está en el marco de las declaraciones que ha dado también el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, cuando dice, y lo están diciendo algunos medios y también analistas, que las FARC está infiltrada en Marcha Patriótica. Para ustedes, ¿es una piedra en el zapato Piedad Córdoba? ¿Es una piedra en el zapato Marcha Patriótica? Y cualquier afinidad que tenga otra parte del polo, ¿no quieren tener afinidad con ellos? Nosotros como partido político hemos sido diáfanos desde nuestra creación, y eso, en ese ideario de unidad está estampada la firma del Partido Comunista. Nosotros no compartimos la combinación de las formas de lucha y desde luego la utilización de la violencia como una herramienta para hacer política. Eso para nosotros es un tema saldado. Yo quiero regresar un poquito al tema del partido y del movimiento político con o sin personería jurídica, porque hay que hacer claridad. Mire, el propio Jaime Caicedo, como secretario general del Partido Comunista, le dirigió una carta al Club de los Partidos y Movimientos Políticos de América Latina. Allá no aceptan movimientos sociales, este es un club de partidos políticos, acompañando la solicitud que hacía Marcha Patriótica para ingresar a ese club de partidos y movimientos políticos. Usted abre hoy la página web de Marcha Patriótica y lee todas sus declaraciones y le queda clarísimo que es un movimiento político. Sus dirigentes hablan que tienen vocación de poder. Escucha uno las declaraciones de Piedad Córdoba y se presenta como un movimiento político. Yo quiero que usted me explique cómo hace uno en un partido político, y yo estoy hablando como la presidenta de un partido político serio, que tiene una aspiración de reconducir, de ampliar su espectro, de participar en una gran confluencia democrática. Cuando va a mirar a su interior, ya hay un sector que en rebeldía con la decisión del colectivo dice, no, yo voy a hacer ambas cosas. Esperamos el Congreso, el 21 Congreso del Partido Comunista. ¿Qué dice usted, Jaime? Y allá dijeron, vamos a hacer Marcha Patriótica y Polo Democrático. Es incompatible en nuestro sentir. Y desde luego ese es el problema. ¿Qué dice? La esencia del planteamiento nuestro
es que en Colombia se están produciendo reagrupamientos de distintos factores políticos. En la de extrema derecha lo estamos viendo, el puro centro con relación al partido de la U, y estamos mirándolo en los sectores intermedios. Pido la palabra, por ejemplo. Ha surgido como un reagrupamiento de fuerzas. Nadie pierde su identidad, nadie entrega sus banderas ni sus puntos de vista. El Partido Comunista ha dicho, nosotros estamos con el Polo Democrático Alternativo, hemos estado en él y le estamos proponiendo al Polo abrir el abanico y la oportunidad de acercamiento en unidad de acción política, programática y de convergencias con un conjunto de fuerzas que han aparecido y que están surgiendo desde lo popular en Colombia. No le temamos a eso, hablemos, dialoguemos, encontremos horizontes comunes y no cerremos las puertas a discutir con los sectores del centro. Pero Jaime, nosotros no hemos hecho eso. Nosotros no le hemos cerrado la puerta a la discusión con la marcha patriótica. Lo que hemos dicho es, para discutir con la marcha patriótica, aquí está el polo y allá está la marcha, pero no puede ser que aquí esté el polo y una parte de la marcha y allá está la marcha. Ahí estamos viendo la página oficial de Marcha Patriótica, dice Movimiento Político y Social. Es decir, se ven como movimiento político. Acá hay un tema de curules, no lo podemos olvidar. Un tema de curules es un tema importante. Adelante. Pero, por ejemplo, Piedad Córdoba no pertenece, hasta donde tengo entendido, al Polo Democrático. No pertenece, ella pertenece, según tengo entendido, al Partido Liberal. Entonces, Marcha Patriótica y estas organizaciones que van agrupando a los ciudadanos no tienen propiamente la característica de partidos políticos. No son partidos políticos en sí mismos, no corresponden a la definición de partido político. Hablaban ustedes ahora de Pido la Palabra. Yo tuve ocasión de asistir a la ciudad de Medellín, estuve presente y desde luego entendí cabalmente qué propósito tiene esa agrupación. Ya definieron, que hasta ahora comienza, pero ya definieron si quieren ser un partido político. No. Hasta ahora, una reunión de 3 horas no puede arrojar la consecuencia de la constitución de un partido político. Lo que se hizo allí fue manifestar que un grupo de ciudadanos de muy diverso origen tienen una gran preocupación por lo que está pasando en el país, por la polarización existente, por la falta de respeto a las ideas de los demás, entre otras cosas, por situaciones que están siendo abandonadas por el Estado en materia de igualdad, en materia de lucha contra la delincuencia, en una cantidad de frentes, educación, salud. Aquí lo debatimos justamente con Carlos Vicente de Rú. Y entonces esos ciudadanos allí se reunieron y dialogaron sobre el tema, dijeron, pues nosotros pedimos la palabra para ir diciendo cosas de las que le interesan verdaderamente a la sociedad, más allá de la polarización o del enfrentamiento. Ahí hay del Partido Verde. Pero eso no quiere decir que se haya convertido en un partido político. Pero acá hay un marco frente a lo que sucede con la izquierda y se lo quiero preguntar brevemente para concluir. Es que Marcha Patriótica tiene Congreso, tiene directivas regionales, tiene directiva nacional, tiene distintivos de partido, tiene declaración política. Perdóneme, es que ustedes... ¿Y va a presentar candidatos probablemente? Seguramente. Entonces, porque, claro, la Constitución... el tema es ese. El tema es ese. La Constitución lo que establece, para que los televidentes lo evalúen, es esto, que depende de cómo se comporte el electorado, y entonces si se alcanza un cierto número de votos, un umbral, en unas elecciones, se adquiere la personería jurídica. Pero de todas maneras la organización política sí existe, y por lo que veo que dice la doctora Clara sobre Marcha Patriótica, hay una organización, por lo menos una organización, por lo menos llevan más de 3 horas. Llevan más de 3 horas. ¿Qué pasa con el tema de lo que también está poniendo sobre el tapete el Partido Comunista, Jaime? Y lo dice en la medida de lo que significa, por ejemplo, el senador Jorge Enrique Robledo. Dice que no se están aplicando las mismas fórmulas, por ejemplo, para él que milita en el MOIR. Otros partidos de izquierda también que están congregados dentro del Polo Democrático. ¿Es eso cierto? Y por eso se lo pregunto en la misiva de saber si el tema tiene que ver con la doble militancia, como lo están planteando por supuesto desde el Comité Ético y de la Presidencia del Polo, tiene que ver con algo más. El detonante es que sea Piedad Córdoba, el detonante es que sea Marcha Patriótica y que haya cuestionamientos sobre las FARC, porque ese sería el tema de fondo. Sí, porque es un tema ideológico, en medio de una discusión muy importante que hay en la izquierda en este momento. Es saber cuál es el camino frente al régimen y frente a los temas gruesos, sobre todo el tema de la paz.
el tema de la solución política como un problema central del país y de América Latina, diría yo. Es decir, este es un aspecto muy importante porque el polo está conformado por afiliados y afiliadas, desde luego, pero estos afiliados y afiliadas en gran medida son afiliados y afiliadas que llegaron organizados al polo, en partidos, con organizaciones políticas, pero como un proceso unitario de pluralidades convergentes en torno a un ideario de unidad, unos estatutos y una forma de desarrollar, inclusive haciendo, sin perder identidades, digamos, haciendo concesiones desde el punto de vista de encontrar lo que nos une para poder actuar alrededor de eso. Entonces, en ese sentido, digamos, hay muchos puntos de vista que son diferentes en el polo, y una riqueza del polo ha sido precisamente la pluralidad de miradas sobre... Pero mire, ya hay nuevos divorcios, y quiero que empecemos a abordar el otro tema. Tenemos que hacer una pausa también, pero quiero dar la oportunidad de concluir. Esto es un nuevo divorcio, dentro del mismo polo y dentro de la misma posición ideológica de un movimiento que reúne a mucha izquierda, a varias posiciones de la izquierda. Estamos viendo lo que pasó con progresistas, estamos viendo lo que está pasando ahora con algún sector del MOVIR que también quiso apoyar ahora lo que es el puro centro democrático, lo estamos viendo también con el Partido Comunista. ¿Qué está pasando con el polo? Y le dejo esa pregunta para concluir este tema, doctora Clara. Bueno, es que el polo democrático, desde luego, fue una ambiciosa utopía de la unidad de tantas expresiones de la izquierda, una unidad orgánica, no una unidad de cualquier forma, una unidad orgánica dentro de una misma organización. Y desde luego eso se ha venido desbaratando en la medida en que nadie quiere aceptar la autoridad de un comité ejecutivo central y la gente se va yendo. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos sentarnos a conversar con Jaime Caicedo, con Gloria Inés Ramírez, para que dentro del proceso de la gran confluencia que va a tener que hacer la izquierda, vamos a tener que pedirle la palabra a los que piden la palabra, vamos a tener que pedirle la palabra a muchos son varios sectores. Porque le cuento, la oportunidad está ahí, el país está exigiendo un cambio, algo anda mal, y esa gran confluencia democrática, desde luego, creo que va a tener grandes opciones en los próximos años. Y vamos a seguir abordando el tema. Tengo que hacer una pausa obligatoria y ya regresamos en 360 para seguir abordando en parte de este tema, pero entrar también a debatir y analizar lo que ha representado la nueva elección de uno de los magistrados en la Corte Constitucional y cómo fue esa elección, si hubo acuerdos políticos, que también le fue al gobierno de Juan Manuel Santos dentro del candidato que le esperaba. No se vayan, ya regresamos con ese debate. Regresamos a 360 grados con una visión global de la noticia. José Gregorio, quiero dar la oportunidad para que usted pueda dar una conclusión breve sobre el tema anterior que estábamos tratando. Sí, una referencia muy general. Históricamente y en todo el mundo los partidos políticos se han constituido con el objeto de llegar al poder con unas ideas, con unos criterios, con unos conceptos que son comunes a los integrantes del respectivo partido. Se constituye el partido con la mira puesta en llegar al poder para desde el poder realizar en el estado correspondiente y en la sociedad respectiva eso que el partido político considera, lo que cree, aquello que precisamente le da nacimiento, la ideología de todo. Pero yo creo que en Colombia hemos desfigurado esto, y lo que está pasando desde hace unos años es que se constituyen partidos políticos con un propósito puramente coyuntural, de cortísimo plazo, para unas elecciones, o lo peor, alrededor de una determinada persona. Uno de los partidos que se llama la U, y todo el mundo entiende que se constituyó alrededor de un señor Uribe, que era el presidente de la República. Y entonces ahora uno no sabe si ese partido debería ponerle la S para decir que es el de Santos, ¿no? De manera que el tema ideológico se está perdiendo, se pierden los partidos. Los debates no se están dando en el país entre los partidos políticos por razones ideológicas, sino por razones de cortísimo plazo. Es que lo que pasa es que con esta mesa de la unidad nacional
se han borrado las diferencias ideológicas y el grueso de los partidos se ha vuelto el partido del gobierno. Precisamente porque hay unanimismo. Pero el polo democrático alternativo no está dentro de ese unanimismo. Mire, ese tema... y el comportamiento con la reforma de la justicia le mostró diáfanamente al país que hay una bancada que sí estaba mirando estratégicamente el tema de la justicia y no votando en beneficio. Pero justamente importante lo que usted menciona, porque lo vamos a ver en este tema que vamos a abordar, que es la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Quiero darle también la oportunidad a Jaime, porque concluyeron, la doctora Clara y concluyó José Gregorio, pero usted no concluyó sobre el tema. ¿Qué van a hacer ustedes en el tema? Nosotros vamos a recurrir a todos los instrumentos legales, internos y externos del Consejo Nacional Electoral. Nosotros pensamos que tiene muy mala presentación el que en víspera de un congreso se excluya por razones fundamentalmente ideológicas a un sector muy importante de la izquierda. Estamos en un debate y ese debate abierto es un reto para todos, pero es un reto constructivo, de construcción y de creación colectiva en unidad de acción y en convergencias. Es el camino hacia un gran frente muy amplio del que ha hablado Clara y con el que estamos de acuerdo. Tenemos que trabajarlo conjuntamente. La izquierda también tiene que participar allí. Mire, acá hay un tema fundamental para concluir ese tema, el tema de la bancada. Ahí hay un representante y hay una senadora. ¿Qué va a pasar con esas dos curules? ¿A quién van a representar en este momento? Nosotros somos parte del polo democrático alternativo y no vamos a renunciar a ser parte del polo democrático alternativo. Es muy distinto del caso de progresistas, que se querían ir para otra cosa. El Partido Comunista ha dejado de ser un miembro orgánico del polo para tomar sus propias decisiones y hacer su propia política en rebeldía y en contradicción con las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional del partido.